eh, Castillo, con Perú Libre, arranca invisible en la primera fotografía, en la primera encuesta. En este momento podría haber uno de estos partidos invisibles que den la sorpresa y que sean los protagonistas del Sí, próximo debate nacional. totalmente. Yo creo que nuestra posibilidad de tener, entre comillas, outsiders Ya. es bastante grande. Y está en cabinas el politólogo del Centro Uñac, Fernando Ticopa. Y definitivamente, Fernando, hablábamos al interno ya, y yo me quedo con la última pregunta que hicimos al especialista de Ipsos, ¿no? ¿Cómo es posible que un partido que no figuraba anteriormente en las encuestas gana las elecciones, ¿no? Y le preguntaba también si hay la posibilidad que la historia se repita. Fernando, Sí, buenos ¿qué tal? días. Encantado, gracias por la invitación. Yo creo que sí. Las cifras de la encuesta anterior, de hecho, marcan casi un patrón. Entre el 50 al 56% de la gente o no sabe por quién votar o va a votar viciado o en blanco. Ese porcentaje es similar a la elección del 2021, casi solo por algunas cifras más o menos, pero en general el patrón de votación es ese. La gente decide el voto en la semana antes de la elección, en la fila del ánfora antes de votar, y lo que vemos es que los factores bajo los que se deciden la preferencia a uno u otro candidato terminan siendo una conjugación de circunstancias emocionales, identitarias, más que racionales, y en gran parte es difícil medir si es que no hay encuestas con interpretación regional. Precisamente Es tú aquí me lo que está decías al pasando. interno, antes de empezar esta entrevista, me mencionabas que hiciste un focus groups o un Así grupo es. focal. Y ahí alguien te decía, por ejemplo, cuando tú le preguntabas por quién vas a votar, por el sombrerito. O sea, ¿cómo traduces esa postura del elector que vota por algo que lo identifica y no por la propuesta? Sí, es bastante común. De hecho, Castillo no estaba en el mapa electoral, sino hasta después del primer debate, en el que él Ya. sale con sombrero como rasgo distintivo. Y mucha gente, por un factor identitario, asumió en él una alternativa viable que a partir de ese momento comenzó a sumar y a quitarle puntos al Lescano, que estaba también puntero en ese momento. Y justo la última semana previa a la elección, esa correlación se da. Mientras Castillo subía, Lescano bajaba. Ya. De ahí que puede explicarse en parte, ¿no? No obstante, el surgimiento de Castillo es un fenómeno regional. Y como las encuestas no pueden, porque es muy difícil tener muestras representativas a nivel regional, saber exactamente qué es lo que está pasando en las regiones, se hace más difícil prever esas cosas. Entonces, el alcance nacional sirve para una mirada, digamos, del momento, pero ya la experiencia nos dice que no Claro, va a marcar. pero la definitivamente misma lo que va a pregunta pasar. que le planteé al especialista de Ipsos. Castillo, con Perú Libre, arranca invisible en la primera fotografía, en la primera encuesta. En este momento podría haber uno de estos partidos invisibles que den la sorpresa y que sean los protagonistas del Sí. próximo debate nacional. Totalmente. Yo creo que nuestra posibilidad de tener, entre comillas, outsiders Ya. es bastante grande, sobre todo con 30 partidos en disputa que todos van a disputarse entre sí a nivel de competir por quién es el candidato más visible, quizás más populista o quizás más emocional, identitario, nacionalista. Hay múltiples cosas que pueden explotar para posicionarse mediáticamente. Claro, Y por eso- ahora los candidatos ya confirmados de Fuerza Popular es Alberto Fujimori y Antauro Humala, y son quienes están liderando las encuestas. O sea, no necesariamente el desenlace va a ser que estos dos personajes van a pasar a una segunda vuelta. Yo diría que no está dicho. Sin embargo, de la encuesta me llama la atención también que curiosamente el resultado principal sea que la candidata o el candidato, digamos, del fujimorismo esté con 8% de aprobación, cuando antaño tenía 15% de aprobación más o menos asegurado y en la elección del 2015 tenía un 30% asegurado. Lo curioso es que el fujimorismo parece ser que ha estado descendiendo en niveles de aprobación y bueno, eso da pie también a que la fragmentación del voto, que usualmente era de derecha, se disperse entre varios otros candidatos, de la misma manera que hace Antauro, porque Antauro fragmenta el voto a la izquierda. Tiene un porcentaje significativo, diría, con el porcentaje actual, no es siquiera lo que era antes Antauro. Es un porcentaje muy inferior, que no le asegura a él tampoco
pasar al igual que a cualquiera de los candidatos fujimoristas, porque así como existe un antifujimorismo Ya. fuerte, existe un anti-antaurismo fuerte, que se podría agrupar dentro del nicho de anti-izquierdismo fuerte que ha comenzado a surgir en el país. Claro, pero hay un sector de la izquierda que no quiere Antauro. Muchos no quieren Antauro. Ujú. De hecho, después de que Antauro se posicionara en contra de las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte en ese momento, después de la caída de Castillo, un gran sector de la izquierda radical, de la prensa alternativa, de los grupos populistas de izquierda, comenzaron a criticarlo. Y la popularidad de Antauro entró en picada. Nosotros teníamos encuestas a la interna y grupos focales también que evidenciaban esto. Antauro está en un proceso de recrecimiento, digamos. Está volviendo a crecer poco a poco, pero no son siquiera Claro, los datos anteriores. ¿No? durante los últimos procesos electorales ya no hemos tenido debates ideológicos y mucho menos de propuestas. ¿Qué? ¿Va a pasar lo mismo ahora? ¿Vamos a seguir involucionando? Seguramente, porque nosotros hicimos un estudio sobre el debate presidencial en primera y segunda vuelta y veíamos que el tiempo que utilizaban los candidatos para hacer ataques personales era muy grande, 30% en promedio. En la segunda vuelta esto se incrementó bastante y el tiempo para propuestas daba pie básicamente solo para mencionar oraciones de ideas sueltas, pero no explicar racionalmente qué es lo que se debería proponer como política pública. ¿Pero esto por Es tema como- de tiempos o es porque así lo están planteando? Es porque es ¿Les una estrategia conviene política. a ellos como estrategia no hablar de propuestas? Por supuesto. De hecho, el sistema está creado como tal para que existan incentivos al surgimiento de candidatos que apelen a las emociones, que lancen frases bonitas. Claro, que por tengan ejemplo, una- Perú Libre utilizó mucho el clasismo, ¿no? O sea, enfrentar Exitosa. al rico y al pobre. Y obviamente la Fuerza Popular iba en la lucha contra el terrorismo. Pero todo eso se tradujo pues en una suerte de insultos, porque hasta el debate público entre los seguidores era terruco, ¿no? Peón de Keiko y etcétera. Ese era el debate. Tú abrías las líneas y era un fuego cruzado de insultos también entre los electores. ¿Qué es lo que se espera, digamos? O sea, está Va a suceder lo pero es lo que mismo. se espera de la próxima elección con niveles tan altos de polarización como a los que seguramente nos vamos a enfrentar. Ujú. Y no es un fenómeno exclusivo del Perú, diría. Es un fenómeno bastante mundial. Ocurre a nivel latinoamericano, lo podemos ver desde la elección en Brasil con Bolsonaro, la elección con Milei en Argentina y seguramente varios otros procesos similares. Lo que sería peligroso para nuestro caso sería que se sobreexploten ejes de polarización sobre, digamos, xenofobia, sobre varios otros aspectos que afortunadamente todavía no han surgido, pero que pueden surgir, porque los candidatos populistas se pueden coger de ese tipo de temas para alentar un nicho de electores. Y como es tan fácil pasar a una segunda vuelta electoral con un porcentaje de 2 dígitos, de 10% puedes estar, digamos, entre los punteros, tener un nicho electoral te garantiza al menos el pase a segunda vuelta. Ya la segunda podrás hacer otras cosas y cambiar tu discurso, pero el coger nichos puede ser, digamos, un incentivo nefasto para varios, ¿no? Claro. Ahora, lo que nos preocupa también como ciudadanos es el hecho de que tengamos 30 partidos en este momento habilitados. ¿En qué otras partes de Latinoamérica tenemos algo similar? El ex oficial del Congreso decía que en otros países donde hay muchos partidos tampoco llegan a esa cantidad. 30 partidos políticos. De hecho, sí, es un caso bien atípico. Yo no recuerdo una experiencia similar. De hecho, tampoco que evidencie, por ejemplo, los mismos niveles de desaprobación para los políticos a nivel de presidente y del Congreso. Estamos cercanos a aprobaciones de países dictatoriales, como Irán, en donde la aprobación, obviamente, de el líder supremo es bajísima, si es que es una encuesta real. Y aquí tenemos más o menos lo mismo. Digamos, somos un caso de estudio, sui generis, bastante interesante, pero que no va por un camino, ¿no? Claro. Ahora, la misma pregunta, porque no quiero que nos salgamos del tema. La presencia de estos 30 partidos, ¿cómo va a permitir que se componga el próximo Congreso? Sí, hay un problema con la alta, digamos, la hiperfragmentación del Congreso. Lo que va a pasar es que muchísima gente que va a votar por alguna de esas otras alternativas se va a quedar sin representación. ¿Por qué? Porque varios de esos partidos no van a lograr pasar la valla electoral, no van a poder cumplir con los requisitos de tener candidaturas a nivel nacional o no van a poder, digamos, lograr tener candidatos electos en el Senado y en el Congreso. Eso lo que va a traer es que se va a incrementar muchísimo la falta de representación a nivel parlamentario. Es decir, ahorita mismo ya tenemos problemas. En Madre de Dios, al congresista lo escogen con 3.000 votos.
más de 120.000 votos hábiles. Es decir, hay un 95-98% de gente que se queda sin representante porque ha decidido no votar por el que eligieron y al final lo escogen 3.000 personas. Imagínense eso en una proporción gigantesca de partidos que han sido eliminados por los que la gente ha votado y que no van a tener representación. El efecto lógico es que aquellos que van a pasar la valla y aquellos que van a tener algún nivel de representación van a incrementar su cantidad de congresistas. Recordaremos que en el 2016, Fuerza Popular, con cerca del 30% de votos, logró más del 50% de congresistas. Ahora, de estos 30 partidos, ¿cuántos podrían tener representatividad en el Congreso? Por ejemplo, ahora tenemos 12 bancadas. Esto podría incrementarse, que sería de película, ¿no? Yo creo que si es que la regla de limitar los grupos partidarios a como mínimo 5 integrantes se mantiene, lo que vamos a tener es que las bancadas que van a ser electas con los partidos con los que se inscribieron en elección, una vez llegadas al Congreso, se van a dividir y van a formar nuevas mini bancadas de 5 integrantes. Pero, digamos, 12 es el número máximo por número. En un Congreso con un Senado, con una cantidad ligeramente mayor de congresistas, esto podría incrementarse ligeramente, pero yo no creo que sea exponencial, ¿no? Claro, pero el próximo presidente o presidenta del Perú ¿tendrá esa facilidad de gobernar como lo tiene ahora o será más complicado negociar con una cantidad mayor de fuerzas políticas, de grupos políticos que estén en el Congreso y que estén fuera también? Porque los que no ganen, que van a quedarse en la calle, probablemente vayan a las marchas, vayan a protestar, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes razón. El sistema está diseñado de tal manera que ninguno de los candidatos presidenciales anteriormente electos tiene posibilidades significativas de tener mayorías congresales por sí solos. Porque la aprobación que tiene en primera vuelta no es suficiente para obtener una mayoría congresal. Eso obliga a que si el presidente quiere tener, digamos, un piso estable en el Congreso, necesita formar alianzas, como la que usualmente se forman con partidos de centro, con partidos que tienen una representación significativa, como APP, etc. Y el problema, de nuevo, es ese. De pronto vamos a tener la hiperfragmentación reflejada en el Congreso y las dificultades para generar alianzas. ¿Y eso va a significar polarización en el próximo gobierno? Es probable, si es que la polarización durante el gobierno repite un poco los patrones de polarización en elecciones. Entonces, si la elección es muy polarizada, los congresistas... Pero van a haber más movimientos fuera descontentos. Sí, y bueno, habría que ver qué nivel de capacidad tiene la movilización social para generar presión política en el país. Claro, porque de repente son movimientos que se han formado por business. Y adicionalmente, después del 23, está muy erosionado el movimiento social, ¿no? Ya no tiene la misma fuerza que tenía antes de cambiar decisiones congresales, de presionar por cambios presidenciales. Y esa reconstrucción demorará un tiempo. Perfecto. Muy bien, Fernando. Muchas gracias por visitarnos. No, encantado. Gracias a ustedes. Gracias a ti por toda tu sapiencia.